La verdad que estudiar las casas de la carta natal a mí es un tema que me resulta muy interesante, y hay algunas casas que son como poco comprendidas, o que a veces me doy cuenta que todos repetimos sin pensar exactamente a qué nos estamos refiriendo, como por ejemplo, bueno, en el caso de la casa 6, sí, la casa de las rutinas. ¿Qué quiere decir eso? Es muy amplio, la casa de las rutinas. Bueno, entonces cuando uno tiene este tipo de conceptos de una casa, que cuando el consultante les pregunta, ¿pero qué me quieres decir?, no lo puede explicar, entonces lo que hay que hacer es profundizar y ver de dónde salen un poco todos estos significados. Bueno, en general, cuando decimos casa 11, estamos hablando de la famosa casa de los amigos. Otras veces se amplía un poco el significado y no es casa de los amigos simplemente, sino casa de las personas con las que tenemos un interés en común. O sea que tiene algo que ver con algunos aspectos sociales, no necesariamente amigos como amigos de la infancia, amigos íntimos, sino que es un poco más amplio que amigos. O que el concepto de amigos que a veces tenemos, ¿no? Que relacionamos esa cuestión de amistad con esos vínculos tan cercanos, tan profundos, que quizás traemos desde la niñez, desde la escuela, no siempre. Pero bueno, para saber de qué se trata el tema de la amistad, y como dije que esta era una charla astrofilosófica, me fui a fijar a ver qué decía Aristóteles acerca de la amistad, como una manera de explicar o de entrar o de empezar a entrar al significado de realmente la casa 11. Así que, bueno, no les voy a leer lo que dice, si bien yo lo tengo acá anotado. Sí les voy a decir que Aristóteles escribió mucho acerca de la amistad, y bueno, que realmente era un tema que, esperen, disculpen que estoy saludando, era un tema que le interesaba muchísimo. ¿Qué decía Aristóteles de la amistad? Decía que la amistad era lo más necesario para la vida. O sea que fíjense el concepto ya con el que aparece Aristóteles. Que el bien solo se puede practicar con respecto a los amigos. Es decir, que yo no sirve de nada que sea una persona buena, que sea una persona que haga el bien, si eso yo no se lo transmito, si yo eso no lo practico con mis amigos. Así que, bueno, fíjense toda la carga, digamos, de felicidad y de bienestar que tiene la amistad, según Aristóteles, ¿no? Dice también Aristóteles que las alegrías se comparten con los amigos, pero bueno, que no, los sinsabores no tanto, como para no preocuparlos, porque no hay que cargar a los amigos. De todas maneras, después hubo otros filósofos que opinaron distinto, ¿no? Pero básicamente Aristóteles lo que plantea es: ¿de qué sirve una alegría si no se comparte con los amigos? Después también dice que la amistad tiene que ser recíproca, es decir, que nosotros debemos ayudar a nuestros amigos si nos piden ayuda, pero también debemos pedirles ayuda a ellos si lo necesitamos. Y si no es recíproco, no es amistad. Ahí saludo. Bueno, después Aristóteles sigue, en realidad yo estoy haciendo como una síntesis, sigue hablando de la amistad, y lo que dice es que hay 3 tipos de amistad. Una, la que llama la amistad perfecta, en donde lo que se busca es el bien del otro por cómo es. O sea, yo en una amistad perfecta lo que pretendo es que mi amigo esté bien, simplemente por ser quien es, sin esperar nada a cambio, sin esperar una retribución, sin nada. Él dice que de estas amistades hay pocas, porque para tener este tipo de amigos uno tiene que ser básicamente buena persona. Dice que las malas personas no pueden tener amigos. Bueno, eso obviamente que es discutible. Yo simplemente repito, igual pienso lo mismo, pero creo que no es el único motivo por el cual a veces no se tienen amigos.
Y eso ya tiene que ver con la carta y lo vamos a ver. Bueno, entonces está esta amistad perfecta, que es una amistad muy difícil, digamos muy difícil de encontrar. Hay pocas personas que llegan a este tipo de vínculos y que aparte son amistades que no se diluyen con el tiempo y que al contrario se van construyendo. Y otra cosa que influye en la construcción de esta amistad tiene que ver con el trato. Porque Aristóteles dice que para tener amigos se precisa ejercitar determinadas virtudes. Con las virtudes uno puede nacer, pero también puede ayudar y puede ejercitarlas y puede mejorarlas. Esas virtudes relacionadas con la amistad para Aristóteles tenían que ver con el buen trato, con la cordialidad, con la amabilidad, con la reciprocidad, con la receptividad con respecto al otro. Porque no hay amistad posible que pueda darse si no hay un encuentro. Tiene que haber disposición al encuentro. Y esto es, atención con eso, disposición al encuentro. No todas las cartas natales están dispuestas al encuentro. Ahora vamos a ver. Después sigue Aristóteles y dice que hay otros tipos de amistades. Y dice, por ejemplo, las amistades por interés. Pero él no trata las amistades por interés como una cosa descalificante, sino que lo que dice es que hay amistades que se dan porque en este momento nos une un interés mutuo, pero que cuando desaparece esa cuestión que nos vincula, va a desaparecer la amistad. Por ejemplo, no sé, compañeros de la facultad, que bueno, cuando nos vamos, cuando nos terminamos ya dejamos de verlos, pero en el momento en el cual estamos con ellos, compartimos, hay reciprocidad, hay cordialidad, es decir, se puede decir que hay una cuestión vinculada a la amistad, solamente que no es la amistad perfecta, porque evidentemente va a desaparecer esa amistad en cuanto desaparezca eso que nos une. Después también están las amistades por placer. Estas también las engloba dentro de las amistades por conveniencia, porque evidentemente mientras yo me divierta con vos vamos a ser amigos, si se termina nuestro objeto de diversión, entonces no vamos a ser más amigos, ¿no? Entonces Aristóteles señala que la amistad por interés y la amistad por placer son amistades fáciles de disolver, digamos, donde se termina el vínculo, donde se termina eso que los une, se termina la amistad. Bueno, dicho sea esto, que es como la presentación acerca del tema de la amistad, vamos a ver específicamente qué es la casa 11. ¿Por qué esta casa? ¿Por qué la 11 y no otra casa cualquiera primero, ¿no? ¿Por qué la 11 es la casa de los amigos? Bueno, es una casa que tiene características especiales. Primero de todo, está por encima del horizonte. Todas las casas por encima del horizonte tienen que ver con cuestiones sociales. Y si está por encima del horizonte del lado oriental, o sea, del lado del ascendente, que es donde se encuentra la casa 11, va a tener que ver con la expresión personal dentro de la sociedad. Es una casa que está en ese cuadrante, en el cuadrante que une lo personal con lo social. Eso describe, dice amigos, no, vamos a seguir. Por otro lado, es una casa que está en oposición a la casa 5. Y ustedes saben que las casas en astrología se vinculan en eje. Es decir, que las casas 5 y 11 son casas vinculadas a la diversión, al placer y a las cosas buenas de la vida. Así como las casas 2 y 8 son casas financieras. Mi dinero, el dinero del otro. Las casas 4 o 10 tienen que ver con de dónde vengo, hacia dónde voy. Las casas funcionan como eje. En este caso, la 11 es la compañera, digamos, de la 5, que tiene que ver con diversión, juegos, etc. Así que hay una asociación entre la diversión, los juegos y los placeres que propone la casa 5 con los amigos. Digamos que hay algo ahí que está unido, ¿no? Uno se divierte, juega, etcétera, con amigos. Es verdad que también lo puede hacer solo, pero bueno, está también la opción de los amigos, ¿no?
Hay otra cosa que caracteriza a la casa 11 en relación a otras casas, y es que el signo en el cual está la casa 11, que ustedes tienen en la carta, en general, la mayoría de las veces, es un signo afín al ascendente. Es decir, que si ustedes tienen ascendente Acuario, la casa 11 va a estar en Sagitario. Es decir, que es un signo de fuego y un signo de aire. Sagitario, fuego, Acuario, aire. Son signos amigos, son signos que comparten género. Los signos amigos son los signos de tierra con los de agua y los signos de aire con el fuego. Así que si tenemos un ascendente en un signo de aire, entonces vamos a tener la casa 11 en un signo de fuego. Si tenemos un ascendente en un signo de tierra, vamos a tener la casa 11 en un signo de agua. Y esto quiere decir que no son signos iguales del mismo elemento, sino todo sería todo igual, sino que son signos que tienen cosas en común, pueden compartir cosas en común. Así que es un signo afín. El ascendente, que siempre representa a la persona dueña de la carta, el ascendente puede vincularse fácilmente, tiene cosas en común con el signo que está en la casa 11. Así que esto es una indicación de que puede nutrirse a partir de lo que provenga de ese lugar. Por otro lado, si lo vemos desde el punto de vista de los aspectos, los planetas en la casa 11 pueden estar en aspecto con los que hubiera en el ascendente. Y el aspecto es un sextil, que es un aspecto armónico. Ahí estoy saludando. No me tengo que olvidar, pero creo que todavía no se conectó, de saludar a Celeste, que es el día de su cumpleaños. Así que ella me lo avisó. Bueno, así que tenemos que es una casa que el signo que está en esa casa va a favorecer al ascendente y va a tener afinidad con el ascendente, que aparte se vincula por sextil, con lo cual también es un aspecto fluido de colaboración. Hasta ahora viene todo bien. Bien, por otro lado, antiguamente en la astrología, en los orígenes de la astrología y a través de la tradición, solamente se dejó de usar en el siglo XX, hace muy poco, pero durante 2000 años, la casa 11 fue la casa de Júpiter, es la casa de la alegría de Júpiter. Júpiter goza en esa casa. Y es la casa caldea del Sol, es decir, no es la casa de Acuario. No es la casa de Acuario. Así como comúnmente se le dice la casa de Acuario a la casa 11 o la casa de Aries a la casa 1, bueno, eso es una simplificación del siglo XX que no es mejor tratar de no utilizarla porque confunde. El signo de la casa 11 es el signo que vos tenés en tu carta en tu casa 11, ni más ni menos. No es el signo de Acuario, no es la casa de Acuario. Aparte, también se lo relacionó por este tema de Acuario, la amistad. Bueno, ahora vamos a hablar de cuando hay casas como la que me dice tengo fuego en el ascendente y la tierra y tierra en 11. Esos son casos especiales que ahora vamos a hablar. Bueno, me voy de tema y me olvido. Sí, que decía que la casa 11 no es la casa de Acuario, al contrario, la casa justamente Acuario es un signo regido por Saturno tradicionalmente. Así que, y Saturno no es muy afín a los grupos y a las amistades y ese tipo de cosas, más bien es un planeta que contrae, no expande. Así que no habría una relación lógica entre Saturno, el Saturno de Acuario y la casa 11. Pero sí hay una relación lógica entre lo que significa la casa 11 y el significado de Júpiter como regente, no como regente, como un planeta que goza en esa casa. Uy, perdón que se corta, pero tengo una conexión un poco complicada hoy. Entonces, los dos planetas que tenemos ahí son Júpiter y el Sol, los dos planetas que le dan el significado a esa casa. Bien. Saben que en la antigüedad a las casas astrológicas se las llamaba por el nombre, se les ponía un nombre.
Y en este caso, a la casa 11 se le puso el nombre de la casa del buen espíritu. Así que es todo positivo, todo lo que representa en esa casa tiene que ver con facilidad, prosperidad, buen espíritu, alegría, diversión, amigos. Hay casos en donde el signo de la casa 11 no es afín al signo ascendente. Perdón que se corte otra vez. Y esto sucede porque en general la persona nació en latitudes un poco extremas, quizás. Bueno, no tan extremas, pero sí latitudes lejanas al Ecuador. Entonces eso hace que las casas se deformen. Pero en general tienen alguna, por ejemplo, el signo de la cúspide lo tienen en un signo de tierra y después sigue el signo de aire dentro de la casa. Entonces también habría que observar cómo están distribuidos los signos y si hay signos interceptados. Cuando en una casa hay signos interceptados, deberíamos considerar, primero de todo, el signo de la cúspide. Después, en segundo lugar, el signo que está interceptado. Pero hubo una de las personas que me mandó una pregunta diciéndome que tenía Sagitario en la cúspide de la casa 11, Capricornio interceptado y Saturno en Capricornio en la casa 11. Entonces, cuando ya hay un planeta en esa casa, ya el planeta está pidiendo dominio sobre esa casa. Así que en ese caso debería considerar al planeta y por lo tanto al signo al cual pertenece ese planeta, ¿no? Para considerar la casa 11. Bueno, otro de los significados que a veces leo que se le da a la casa 11, que se dice que es una casa de recursos. Y a veces eso puede resultar un poco confuso porque hay ya una casa de recursos que es la 2. Pero creo que la casa 2 habla de nuestros recursos materiales, nuestros recursos económicos. Pero recordemos que la casa 11 es una casa que está arriba del horizonte. Por lo tanto, habla de lo social. Los recursos que vamos a encontrar en la casa 11 son recursos que tienen que ver con lo social. Como aparte la casa 11 está al lado de la casa 10, o sea, tenemos la casa 10 que es la casa de la profesión. Al lado tenemos la casa 11. Entonces, se puede leer a la casa 11 como la casa de recursos de la profesión. Pero los recursos de la profesión no es el dinero que gano con mi profesión, sino los vínculos, las relaciones que yo genero con mi profesión. Digamos que todas estas personas que yo voy conociendo a raíz de mi profesión, a la larga se convierten en un capital, por llamarlo de alguna manera, pero no material sino humano. Ese capital es el capital que aparece significado, simbolizado en esa casa. O sea, contactos en general, la clientela también la podemos ver en la casa 11. Hay otro significado que también se le da a la casa 11, que es la casa de los proyectos y de las esperanzas. Y esto también es muy amplio, porque ¿cómo los proyectos y las esperanzas? O sea, ¿y si yo tengo un proyecto de viajar, eso estaría en la casa 11? No, eso está en la 9. Si yo tengo un proyecto de, profesional, ¿eso dónde va a estar? En la 10. Si yo tengo un proyecto de tener hijos, ¿dónde va a estar? Y va a estar en la 5. Si tengo un proyecto de construir mi casa, ¿dónde va a estar? Y en la 4. Entonces, no, evidentemente es otro tipo de proyectos. Y ahí hay que ver el rango social que tiene esa casa. Porque ahí están, esos son los proyectos. Con la 11 es una casa social, las esperanzas y los proyectos que aparecen en la casa 11 son las esperanzas y los proyectos grupales. Es lo que yo me junto con mis vecinos para lograr que enfrente de mi casa pongan una plaza. Porque para lo que estoy trabajando ahí es para el bien, no solamente mi bien, no solamente para mi diversión, que sería como un tema más de la casa 5, sino que estoy trabajando para algo que me trasciende, es algo que es un bien para la sociedad,
que a mí también me va a poner contenta, pero que no soy yo el sentido, el objetivo final de este proyecto. Por eso, en esa casa 11 también podemos encontrar las agrupaciones, todo tipo de agrupaciones que se formen con el objetivo de lograr algo en común que mejore a todos. Entonces, y eso es algo que puede traer alegría, puede traer esperanza, y va a traer seguramente prosperidad y una mejora, pero no a mí, sino a la sociedad. Yo estoy incluido. Esa casa 11 me incluye a mí como parte del cuerpo social. Entonces todo lo que viene de la casa 11 lo voy a encontrar dentro del grupo social. Somos mis vecinos reunidos para que no corten esos árboles. Es un partido político. Es una agrupación artística. Es, digamos, cualquier tipo de agrupación de personas que estén movidas por un interés en común para el bienestar común. Y ahí está esa esperanza y esos proyectos. No son mis proyectos, son los proyectos de la sociedad, los que tenemos en la sociedad para nosotros. Mis proyectos, ya tengo casas específicas que hablan de mis proyectos. Ahí no. Así que en estos casos también se explica el significado de Sol y Júpiter en esta casa, ¿no? Como planetas vinculados desde la antigüedad a esta casa 11. Se explica de la manera en que lo solar creativo y lo jupiteriano expansivo, la mejora jupiteriana. Así que cuando decimos que la casa 11 es una casa de proyectos, estamos hablando de proyectos grupales, de proyectos sociales. Bien, entonces, en síntesis, hasta ahora lo que podemos decir es que la casa 11 es una casa benéfica, de las llamadas casas benéficas. Se la llama Casa del Buen Espíritu. Es una casa vinculada desde la tradición a Júpiter y al Sol. No es la casa de Acuario. Todo lo que sucede en la casa 11 interactúa fluidamente con el ascendente. Representa los vínculos de la propia persona con la sociedad y su interacción, las mejoras y los proyectos en común sociales. Entonces, volviendo a Aristóteles, cuando él enumera los tipos de amistad y dice, hay amistades que son, digamos, las amistades perfectas, que son las profundas, pero después están las amistades por conveniencia y las amistades por placer. Todas esas amistades son las que están ahí en la casa 11, todas. Después veremos que en el trato más personal va a jugar un rol importante el eje 1-7. O sea, yo en mi grupo social, el burro adelante para que no se espante, mi grupo social y yo vamos a estar representados por la casa 11, pero mi trato personal, sea con quien sea, va a estar contado por la casa 1 y la casa 7 de mi carta, no por la casa 11. Y de acá viene una pregunta que me hicieron mucho, y que realmente es interesante, porque una vez una compañera, una astróloga, compañera mía, me decía así charlando, a mí lo que más me intriga es lo que no encuentro en la carta, cuando me dicen algo y no lo encuentro. Por ejemplo, cuando yo pedí que me manden preguntas, hubo preguntas del estilo, tengo Júpiter y Venus, por decir, tengo los mejores planetas que puede haber, tengo Júpiter y Venus en esta casa y no tengo amigos, o no tengo grupos de amigos. O lo contrario, tengo Saturno en esta casa y sin embargo me encanta estar con amigos. Y en realidad la explicación es más simple de lo que parece. La explicación de que por qué sucede esto, por qué tengo Júpiter y no tengo ni un amigo. Y bueno, porque los amigos no dependen de mi casa 11, sino que dependen de mí.
Y acá volvemos a lo que son las virtudes para la amistad. Es decir, que Aristóteles nombraba las virtudes necesarias. Y quiero aclarar que las virtudes, cuando no se tienen, se pueden trabajar y se pueden ejercitar. La astrología sirve para poder reconocer objetivamente cuáles son las virtudes de las cuales habla, en este caso Aristóteles, que no tenemos para nada. Entonces, él decía buen trato, cordialidad, receptividad, apertura al encuentro. Y eso no lo da la casa 11, no lo muestra la casa 11 de nuestra carta, eso lo muestra nuestro carácter, nuestro temperamento. Y eso no está dado por la casa 11, sino por el ascendente y en todo caso la luna, ni siquiera por el sol, a no ser que tengamos ascendente Leo. Así que es digamos, difícil que por más que yo tenga Júpiter divino en la casa 11 y tengo signos, digamos, predominantes, signos que tienden a la receptividad, o Saturno, muy saturninos, o con muchos aspectos de Saturno, que eso ¿a qué me va a tender? Me va a tender a cierto ascetismo, a cierta restricción, autorrestricción. Y bueno, entonces uno no está haciendo los movimientos requeridos que, según el consejo de Aristóteles, son necesarios para, digamos, establecer vínculos amistosos, ¿no? Así que uno puede ver, bueno, a ver, ¿qué está pasando conmigo? Tengo a Júpiter acá y no tengo amigos. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Ah, bueno, tengo Luna Saturno. Y en una de esas me gusta mucho estar solo, en una de esas rehuyo de alguna manera a los contactos sociales, porque la paso mejor solo. O tengo Luna cuadratura Marte y entonces alguien que se acerca a mí yo lo pincho. Entonces es bueno revisar ese tipo de cosas, porque en una de esas nos da la pauta de cuál es qué es lo que está trabando, digamos, o qué es lo que está perjudicando esta circulación entre lo que podemos encontrar en la 11, siempre recordando que la casa 11 es una casa de prosperidad, que allí encontramos amigos, que allí encontramos reciprocidad y que hay un intercambio, y que en general ese intercambio son intercambios felices, son intercambios gustosos, son intercambios favorables para la persona. Con lo cual, si uno siente que eso no está sucediendo, debería observar otros aspectos de su carta, no la casa 11 específicamente, ¿no? Bien. Estoy siguiendo un poquito la línea que me tracé como para no perderme un poco tanto. Bueno, entonces, ¿qué significa tener planetas en la casa 11? Si yo tengo muchos planetas en la casa 11, sobre todo planetas personales, entonces esto significa que esa área, el área de lo social, del círculo de amigos, va a jugar un rol muy importante en mi vida. No importa si ese círculo de amigos se restringe a 3 o 4 personas, va a jugar un rol muy importante en mi vida. Cuantos más planetas tengo en una casa, más énfasis hay en los aspectos y los asuntos de los cuales trata esa casa, ¿no? Así que tener planetas en una casa, y específicamente en la casa 11, significa que voy a recibir lo que ese planeta, la energía, la emanación, digamos, de ese planeta, yo lo voy a recibir a través de situaciones relacionadas con la casa 11, situaciones o personas. Es decir, que si yo tengo Júpiter, por ejemplo, retomando el caso de la persona que me preguntó qué pasa que yo tengo a Júpiter y no tengo tantos amigos como me imaginé. Si yo tengo a Júpiter está hablando de mis amigos, no de yo con mis amigos. Júpiter está describiendo lo que yo voy a recibir de ellos. El tipo de vínculo que voy a recibir. Así que si tengo a Júpiter en la casa 11 y está diciendo ese Júpiter que mis amigos son campechanos, que les gusta recibirme, que generosos, protectores,
religiosos, porque digamos Júpiter puede ir por cualquiera de esos lados, ¿no? Y yo veo que eso no está pasando porque no estoy vinculándome, bueno, entonces quizás lo que hay que hacer ahí es revisar qué es lo que pasa con otros aspectos de mi carta, que tiene que ver con el temperamento, el carácter. Recordemos que si yo no tengo esa apertura ni esa disposición al trato, que según Aristóteles es fundamental para entablar un vínculo de amistad, entonces eso no se va a dar. O se va a dar, pero no tanto como esperaría. O quizás directamente hay que asumir que uno es así y listo. Pero si eso a uno le causa sufrimiento o le causa preocupación, digamos, la carta también te muestra el motivo por el cual eso está sucediendo, ¿no? No puedo decir, si yo conozco un poco mi carta, no puedo decir, no entiendo por qué no tengo amigos si no salgo nunca de mi casa, por ejemplo, o si no me interesa mucho vincularme ni andar conociendo gente. Así que no puedo sorprenderme de eso, ¿no? Cuantos más planetas haya en esa casa, más importante va a ser. Y sobre todo, a ver... No, perdón. Tengo el perro que me está queriendo entrar, pero no va a entrar. Cuantos más planetas haya, más importante va a ser la carta. Pero sobre todo estamos hablando de los planetas personales. Los planetas personales, que son del Sol, incluyendo también a Júpiter y Saturno, que serían los planetas sociales. Si yo no tengo planetas en esta casa, no pasa nada. Lo que tenemos que mirar es el signo zodiacal de la cúspide. Ese signo nos va a decir primero el tipo de experiencia. Es lo mismo, nada más que con menos énfasis. Nos va a describir qué tipo de experiencias vamos a recibir, vamos a tener a partir de las relaciones que yo pueda tener con mis amigos y con mis grupos sociales. Y lo que también tengo que ver es dónde está, en qué situación se encuentra el regente de la casa 11. Eso también me va a describir situaciones o inclusive me va a describir a mis amigos. Si ustedes tienen 50 planetas en la casa 11, cada uno de esos planetas va a describir a tipos distintos de amigos que ustedes tienen. Observen que si tienen a Marte, van a tener amigos marciales. Y si tienen a Mercurio, también van a tener amigos mercuriales. Y si también tienen a Venus, también van a tener amigos venusinos. Digamos que cuantos más planetas haya ahí, mayor variedad hay. Eso no quiere decir ni que sea bueno ni que sea malo. Simplemente todas esas energías van a venir de ahí, de esas experiencias, de lo que pase con mi círculo de amigos, digamos, con mi círculo social. Otra cosa que a veces complica el tema de los amigos, y esto va, en el caso de que ustedes puedan leer aspectos de la carta, si conocen su carta, ¿no? Es que es encontrar que el ascendente o el regente del ascendente está en mal aspecto con alguno de los planetas que está en la casa 11 o con el regente de la casa 11. Así que eso también puede llegar a complicar las relaciones sociales, ¿no? Siempre hay que considerar que el ascendente es uno mismo, así que si el ascendente está en buen vínculo o en mal vínculo con planetas de la carta que son regentes de casas o que representan determinadas cualidades energéticas, Mercurio, Venus, Saturno, yo voy a tener buen o mal vínculo con esa energía. Y cuando digo tener mal vínculo, no quiero que se lea como que es negativo, sino que tirante, digamos, de tensión. Muchas veces la tensión entre dos planetas puede generar esta necesidad de resolverla, la tensión, por lo tanto acción. Y hay veces que el trígono o la fluidez entre dos planetas puede hacer que la persona ni se entere que tiene ese talento. Pero bueno, para eso tiene que consultar a su astrólogo. Bueno, mirando un poco los planetas que hay en la casa 11, hay planetas que realmente son fáciles y planetas que son difíciles. Los planetas difíciles, obvio,
Marte y Saturno son los más difíciles porque Marte va a traer conflicto, va a traer pelea, competencia. Eso no niega que aparte una persona que tiene Marte en la casa 11 pueda llegar a ser motor dentro del grupo de amigos, puede llegar a ser la persona que pone chispa, que pone la energía, que pone las ganas, que pone el deseo, ¿no? que pone primera, digamos, dentro de los grupos de amigos. Pero también es muy posible que sea una persona que suele tener conflictos en los grupos, ¿no? Lo mismo pasa con Saturno, nada más que Saturno lo que hace es inhibir de alguna manera. Entonces, a veces la persona se siente inhibida, siente rechazo de los grupos o de la sociedad, en los peores casos, ¿no? Claro que también hay casos, y acá volvemos a lo mismo, ¿no? Y de que lo importante para los amigos no es no es lo único, ¿no? No es la casa 11, sino lo que pasa con mis planetas, los planetas que hablan de mi carácter, ¿no? Porque yo tengo a Saturno en la casa 11, como tengo una amiga con Saturno en la casa 11, pero tiene ascendente Libra, Luna en Géminis, conjunción Júpiter. Bueno, evidentemente ahí hay otra cuestión que la vuelve más sociable, que la vuelve más de más trato, entonces facilita. Ahora, si yo tengo Saturno en la casa 11 y aparte tengo Luna conjunción Saturno en cuadratura del Sol y ascendente, no sé, ascendente por ejemplo en un signo de tierra o de agua, que son más bien receptivos y no expansivos, y entonces me va a costar un poco más. Ay, perdón, me estoy saludando. Bien, así que bueno, la capacidad de formar vínculos duraderos, estables, buenos vínculos, amistosos, no tiene entonces que ver con la 11, sino que tiene que ver con pulir nuestro temperamento, trabajar nuestro temperamento. Si tenemos Luna conjunción Marte, Luna cuadratura Marte o Luna Saturno, evidentemente vamos a tener una tendencia a la osquedad, a la sequedad y poca disposición a la apertura. Pero esto se trabaja. No es que uno ya está condenado. Eso, por otro lado, es un talento para muchas otras cosas. Pero para la amistad y para todo lo que sea vincular, se precisa determinadas virtudes que justamente esos aspectos no los dan. Otro punto que a veces es difícil encontrar es difícil cuando lo encontramos en la casa 11, es el eje nodal, sobre todo el nodo sur. El nodo sur en la casa 11 puede traernos amigos problemáticos, puede traernos como amigos que están, o a veces el norte también, como en medio caminando por el borde de la sociedad. Como también, en sus aspectos más positivos, tanto el nodo sur como el nodo norte pueden traer personas fuera de lo común, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? No fuera de lo común en el peor sentido de la palabra, que también puede pasar. Una casa no puede aislarse del resto de la carta. Y siempre cuando nosotros miramos una carta tenemos que saber quién tenemos adelante. No es lo mismo mirar una carta, o sea, tenemos que conocer a la persona, tenemos que hablar con la persona, porque cada uno de nosotros resolvemos nuestros temas de manera distinta y según muchas cosas, no solo las innatas, que son las de la carta natal. Pensemos que en la carta natal lo que hay es algo innato. Vos naciste con eso. Después de ahí en más, lo desarrollás, lo mejorás, lo pulís. Pero ahí está lo innato. Obviamente que los planetas benéficos es lo mejor que puede pasar, facilita todo lo vincular, y no solamente eso, sino que aparte mis amigos van a ser divinos, van a ser generosos, protectores conmigo. Yo también voy a ser protector con ellos, porque ahí acuérdense de la palabra reciprocidad. Digamos que aunque yo sea Luna Saturno, y que pobres, a las Lunas Saturno no quiero acomplejarlas. Aunque yo tenga dificultad, vamos a cambiarlo, aunque yo tenga dificultad para abrirme a lo vincular, si tengo a Júpiter en la casa 11 y tengo un círculo muy acotado,
Si tengo a Júpiter en la casa 11 y tengo el círculo amistoso acotado porque me cuesta abrirme a lo vincular, lo que sí es seguro es que los amigos que tenga van a ser jupiterianos y yo voy a ser jupiteriano con ellos. Digamos que sea, como como se produzca esa amistad, si es mucho, si es poco, si es mucha gente o poca gente, si no salgo de mi casa y entonces no es muy amplio, o si es súper amplio, digamos, todo va a ser en relación a cómo lo permita el resto de la carta. Yo, si tengo a Júpiter en la casa 11, voy a recibir Júpiter, no Marte. Salvo cuando tengo un tránsito de Marte, pero eso ya es otra cosa. Acá estamos hablando de la carta natal. Y siempre la carta natal prevalece inclusive ante los tránsitos. Así que bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta, que siempre, por más que mi vida sea muy acotada y no salga de mi casa, si yo tengo Júpiter o Venus, voy a recibir de mi grupo social cosas jupiterianas y o venusinas. Bien, ¿y qué pasa con los transpersonales? Bueno, los transpersonales son difíciles, sobre todo son difíciles porque nunca se sabe del todo si va a traer algo que a la persona le va a gustar o no. Digamos que puede haber, lo que tiene el transpersonal es que justamente, ¿no? Como su nombre lo indica, trasciende lo que es lo bueno o lo malo para la persona. Son los llamados planetas trascendentes, van más allá de lo que la persona puede registrar como bueno, malo, conveniente o no para sí mismo. Así que pienso que, por ejemplo, planetas como Urano puede traer, por un lado, la experiencia de amistades distintas, excéntricas, creativas, singulares, locas. Pero también puede traer amistades desconectadas de la realidad, o yo mismo vivir desconectado de lo social, o sentir que lo social no tiene mucho que ver conmigo, y sentirme como solo y aislado, que es como uno de las consecuencias, digamos, de lo uraniano, ¿no? Lo uraniano a veces aísla demasiado. Pero por otro lado también pueden aparecer este tipo de vínculos amistosos uranianos. Si fuera Neptuno, puede hablar de amistades con poca conexión con la realidad, que rocen el mundo de la delincuencia también, ¿por qué no? Pero también puede estar hablando de amistades inspiradas, de personas muy sensibles, que se preocupen por el prójimo, o inclusive puede estar hablando de que yo me involucro en organizaciones sociales que tengan que ver con situaciones de victimización o personas necesitadas o cuestiones que tengan que ver con la solidaridad, ¿no? Sí, también. Ahí está Celeste, que la quiero saludar para el cumpleaños. Feliz cumple, Celeste. Bueno, después todo porque también te saludé antes. Bueno, si está Plutón, bueno, puede traer... he conocido a personas con Plutón en la casa 11 con amistades muy poderosas, personas realmente con mucho poder y, digamos, en bastantes sentidos, ¿no? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político inclusive. Así que puede aparecer así este tipo de situaciones, ¿no? De amigos poderosos o que la persona misma esté involucrada con grupos que tengan que ver con cuestiones de poder. No quiero pensar mafia, pero ¿por qué no? Digamos, eso serían una buena opción, digamos, ¿no? Estos círculos que piden todo de uno y que al mismo tiempo piden todo de mí, pero
vos me vas a dar todo de mí y yo te voy a dar todo de vos, digamos, este intercambio máximo de absorción, ¿no? Que es lo plutoniano, ¿no? Pero claro, una persona con Plutón en la casa 11 también puede encontrarse con que en los círculos puede querer tener poder, o puede haber luchas de poder dentro de los grupos en los cuales está participando, o pueden ser grupos que intenten de alguna manera modificar, acceder, transformar la realidad, alguna situación, pasando por algún aspecto de destrucción. Tiene Plutón en Celeste tiene Plutón en 11. Bueno, acá estoy. Bueno, no. Sí, bueno, acá hay que observar, porque realmente el transpersonal, digamos, uno no puede, gracias a que apenas si puede dominar su luna, y eso es como mucho pedir también, digamos, ¿no? O sea, uno tiene que, empezando por conocer las tendencias que tiene la carta, ¿no? Si uno tiene ahí a Plutón, hay que ver también el planeta regente, ¿no? En qué signo está Plutón y qué planeta lo rige, porque también va a tener que ver ese planeta. Pero si uno tiene ahí a Plutón, entonces se va a encontrar con este tipo de situaciones, ¿no? De grupos donde hay luchas de poder, donde hay cuestiones de ese estilo, ¿no? Intensidad, control. No hablé del Sol y la Luna. El Sol y la Luna en esta casa, digamos, si hay planetas que realmente marcan la importancia de una casa para una persona, es la presencia allí de alguno de los luminares. Y bueno, ni que hablar si tengo los dos, ¿no? Los luminares, el Sol y la Luna, porque acá está hablando, en el caso del Sol, por ejemplo, el Sol en la casa 11, la persona va a buscar su brillo en ese tipo de vínculos sociales. Por lo tanto, también es posible que personas que tengan el Sol ahí sean como directores de grupos u organizadores, de alguna manera sean la parte ejecutiva de grupos, o la cabeza visible, o la organización, o el director, o el gerente, o el gerente, no porque suena comercial, pero digamos, si hay un grupo, quien tiene el Sol ahí en la casa 11 va a ser el que dirige el grupo, el que mantiene esa unidad, que es la función solar. La función solar es justamente mantener esa cohesión, esa unidad. Así que es bastante, la persona con un Sol en la casa 11 va a buscar ese brillo dentro de lo grupal, dentro de la sociedad, y aparte tiene esa capacidad innata de colocarse en el centro de ese grupo, ¿no? Como organización. Quien tiene la Luna, en cambio, la Luna ya habla de una necesidad. La Luna también habla de refugio. Entonces, es posible que la Luna sea distinto, porque mientras que el Sol es conciencia, la Luna es necesidad. Entonces, en la Luna no hay conciencia. Hay un reflejo de encontrarme grupalmente, y allí encontrar cierto refugio, cierta familiaridad que me haga sentir cómoda, segura y bien. Digamos que la situación de la Luna en la carta natal, por signo, por casa, nos va a decir qué es lo que esta persona necesita sí o sí en su vida para estar bien. Lo necesita, no lo quiere, que no es lo mismo, lo necesita. Entonces, si la Luna está en la casa 11, la persona va a necesitar a esos amigos, a esos grupos sociales. Los va a necesitar para sentirse firme, segura, sentir que tiene un sentido en la vida, digamos, ¿no? Y con esto quiero decir el sentido de la vida, del fuego, no, digamos, el sentido de la vida es esto de saber que estoy desde ese punto de vista, desde donde estoy parada, ¿no? Estoy parada acá, me siento firme, me siento segura, estoy contenta, digamos. Dejarla contenta a la Luna
es un 90% de la felicidad del ser humano. Así somos, ¿no? Decimos la luna es refugio, la luna es mecanismo, pero desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, el 90% de nuestros actos están signados por el mecanismo lunar. Así que hay que darle importancia, ¿no? El sol y la luna ahí, cada uno a su manera va a marcar. Mis amigos, mi familia, sí, tal cual. Mis amigos, mi familia. Sí, sí, es una frase excelente que redondea ese significado de la luna. Claro que lo complicado ahí es si, por ejemplo, tengo la luna en la casa 11, supongan, en cuadratura a Saturno, que, o casualidad, es el regente de la 11. Imaginen una situación así. Este tipo de situaciones que yo llamo chiste cósmico, porque es como que la carta me pide una cosa pero no me da las herramientas, que digamos que suele pasar, todos tenemos en algún lado un chiste cósmico en la carta. Bueno, ahí están los desafíos, ahí está la dificultad y el desafío al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo hago yo para establecer mis raíces, mi círculo de confianza, como dice Robert De Niro en la película El padre de la novia, que la recomiendo para si quieren ver algo que hable de lo canceriano, bien cerrado. Bueno, para que esté eso, tiene que darse. Me colgué con Plutón. Celeste, la que tiene a Plutón en la casa 11, quedó como flasheada y obsesionada. Y sí, ¿por qué traición con Plutón? Digamos que yo diría intensidad. No sé, porque traición no sé si lo relacionaría con Plutón específicamente. Tendría que estar combinado con otras cosas. Sí lo vería intensidad. Y también vería cómo se lleva ese Plutón, digamos, si el regente del ascendente de la carta o la luna está en aspecto y qué clase de aspecto tiene con ese planeta, ¿no? No digo que Plutón no pueda incluir alguna traición, pero porque justamente digo, los planetas transpersonales, hay veces que se le adjudican demasiadas cosas, ¿no? Me lastimó, es por Plutón. Se volvió loco, es por Urano. Se enojó, es por Urano. Mirá, qué sé yo, está mirando la película y sí, porque es re neptuniano. Entonces todo lo relacionamos fácilmente, digamos, con los transpersonales y nos quedamos ahí y nos perdemos un poco de la riqueza de la interpretación. Y a veces solemos juntar, porque digamos que lo plutoniano con la traición, la traición es algo muy humano como para relacionarlo con Plutón. Creo que va a cosas más profundas. Sí, puede haber esas amistades que piden todo de mí, esas cuestiones de que o formás parte de este grupo o estás afuera de este grupo. Y desde ese lado quizás se podría leer como una traición. Nos traicionaste, no viniste con nosotros. Desde ese lado, digamos que ahí yo lo tomaría como una cuestión hasta lunar, o de mecanismo, pero bueno, no sé si no me estoy delirando. Pero bueno, sí, creo que Plutón lleva a situaciones de intensidad, Urano lleva a situaciones de desconexión y también de intermitencia, y hay veces cierta dificultad para lo vincular, y Neptuno a estas relaciones o vínculos que difíciles de definir, que a veces van por el borde, aunque siempre el transpersonal ya por su misma definición siempre va por el borde. En el caso de Neptuno se lo podría relacionar con cuestiones, falta de límites y ese tipo de cosas. Pero también cada uno de estos tres transpersonales pueden dar lo mejor de sí. Lo mismo que Saturno puede dar lo mejor de sí, puede convertir esa inhibición en lo social, digamos, que podría ser
una lectura de Saturno en la casa 11 la puede convertir en pocos amigos pero buenos, ¿no? Como quien dice, ¿no? Pocos amigos pero buenos. O esos amigos de años, largas, amistades largas, duraderas. Marte sí va a hacer que me pelee varias veces con mis amigos, inclusive que rompa grupos, pero también puede indicar que soy el motor de esos grupos. Y los benéficos, hay veces que el benéfico de tan benéfico trae cosas negativas, como por ejemplo Júpiter y Venus. Júpiter y Venus puede estar indicando que mis amigos viven en un estado de poca seriedad, digamos. Y bueno, eso, hola, ¿cómo estás, Amapola? Entonces, bueno, si mis amigos, ahí Júpiter y Venus, Júpiter o Venus me estarían aportando aspectos quizás negativos. Lo negativo que puede traer Júpiter y Venus en general siempre va a tener que ver con los excesos. El exceso de Júpiter y Venus es negativo. Siempre los excesos son negativos, ¿no? Pero bueno, no pensemos que Júpiter o Venus van a garantizarme tener ese aspecto de mi vida feliz. Sí, después lo escuchás completa. Bueno, básicamente lo importante que me parece acá es tener presente que si yo tengo, digamos, que la casa 11 me va a hablar de qué es lo que yo puedo encontrar en mi círculo social, si es que voy hacia mi círculo social. La casa 11 no va a mostrarme a mí como astróloga si vos tenés facilidad o no para ir hacia tu círculo social. Lo que me lo va a mostrar es mirar tu temperamento, observar y analizar las señales personales de tu carta, o sea, el ascendente, la luna, los planetas que estén involucrados con el regente del ascendente, etcétera. Así que, bueno, la casa 11, por más llena de benéficos que tengamos, si no tenemos una disposición y una apertura, no nos va a garantizar tener amigos, y lo contrario. Hago especial hincapié en eso porque, digamos, siempre es que las preguntas vinieron la mayoría por ahí. Con respecto al tema del parte de la fortuna, el chiste cósmico, como dice ahí, el parte de la fortuna. El error está en guiarse por el nombre. Parte de la fortuna, uno dice, entonces el parte de la fortuna es algo que me trae suerte. No. ¿Y por qué se llama parte de la fortuna? Bueno, no sé. El parte de la fortuna es un punto al cual se llega a través del cálculo de relación que hay entre el ascendente, la luna y el sol. Así que digamos que relaciona los tres puntos principales de la carta: el ascendente, la luna y el sol. Es un punto matemático que relaciona los puntos principales de la carta. No es un punto de suerte, es un punto sensible que, digamos, que yo he visto funcionar al parte de la fortuna en direcciones y en progresiones, hasta en eventos negativos, como por ejemplo muertes. Así que, digamos, dejemos de decir, no le vamos a dejar de decir parte de la fortuna porque digamos se llama así, pero que sí saquémonos que es un punto de suerte. Hay otras utilidades digamos, otras lecturas que se desglosan del parte de la fortuna, y en algún momento, en todo caso, las podremos charlar. Es un punto muy antiguo y siempre se lo consideró como uno de los factores dadores de vida. O sea, hasta ese punto es el punto de la fortuna, ¿no?
tiene más que ver con nuestras necesidades y con nuestro, digamos, un punto al unir Sol, Luna y Ascendente de una manera matemática en una casa y en un signo. Eso es lo que hace el parte de la fortuna. Nos está indicando que las cosas que vengan por ese signo, a través de ese signo, van a ser de alguna manera importantes para nosotros. Pero cuando decimos importantes para nosotros, estamos hablando de importantes para el universo, en realidad. Lo que quiero decir es que para el universo una muerte es importante, digamos. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta. Así que lo que para el cielo es importante no necesariamente lo es para nosotros. Acá, claro, me dice Silvia, o sea, Amapola, que tiene la fortuna conjunta al ascendente y no es que se la pasó teniendo suerte. No, porque no tiene nada que ver con la suerte. No es que te va a dar suerte esa casa. Y lo mismo, el parte del infortunio no tiene nada que ver con que esa casa me va a dar mala suerte ni nada por el estilo. Esas son como simplificaciones. Si la astrología fuera tan simple, todos podríamos adivinar el futuro, digamos, ¿no? Así que no es tan simple. No es que una de las preguntas, por ejemplo, que creo que es una de las chicas que está acá, que me decía, tengo a Júpiter regente de la casa 11 y tengo a Júpiter en la casa 1, o sea que el regente de la 11 está en la 1, en Tauro, pero no soy nada sociable. Digamos que es lo contrario a lo que dice la carta, aparentemente. Pero bueno, yo no tengo esa carta y realmente quisiera ver cómo están funcionando en esa carta planetas como Venus, que sería el regente del ascendente, o la Luna, que como para a ver si se puede encontrar alguna explicación racional. Siempre la explicación más simple en general es la correcta, ¿no? Así que volviendo al tema de la casa 11 y como para ir cerrando un poco la charla, allí vamos a encontrar las ayudas que podemos recibir. Saben que cuando nos dan un premio, por ejemplo, eso suele aparecer como un tránsito o una dirección a la casa 11. Así que ahí es donde nos damos cuenta qué es lo que significa una casa, cuando vemos los efectos que tiene. ¿Y por qué? ¿Quién nos da un premio? A ver, si yo presento una obra en un salón de arte, ¿quién me da el premio? El jurado. Bueno, ¿y el jurado quiénes son? De alguna manera mis pares, que en ese momento están cumpliendo la función, digamos, de juzgar y de así que es la misma sociedad, las mismas personas que están en una actividad que a mí también me interesa y que tiene que ver conmigo, quienes me están dando el premio. A mí me interesa, por ejemplo, si yo presento una obra para un concurso, yo quiero que esa obra sea vista por mis pares, o si yo presento un paper para una investigación, yo quiero que ese estudio sea juzgado, sea evaluado por mis pares, por la sociedad que a mí me interesa que evalúe eso, que es, suponga, yo soy científica, va a ser con otros científicos, si soy artista, con otros artistas. Digamos, si yo tengo una profesión, me va a gustar más el aplauso de mis pares que el aplauso de gente que no sabe nada de mi profesión, y eso pasa en todas las profesiones, digamos, ¿no? Porque voy a valorar más el aplauso de mis pares. Entonces, ahí eso es lo que está en la casa 11. Eso es lo que vemos en la casa 11. Esas sociedades que nos premian. Y esas sociedades de personas que están en la misma que yo. Así que, sí, la casa 11 son los amigos, sí. La casa 11 son las esperanzas y proyectos, sí, pero sociales. Sociales, no esperanzas mías personales, ni tampoco mis proyectos profesionales, que para eso tengo la 10, ni tampoco mis proyectos creativos, que en todo caso para eso tengo la 5, ¿no? Son mis proyectos grupales, son mis proyectos para el bienestar, no mío, de la sociedad,
Por eso es que en la Casa 11 vemos todas esas agrupaciones civiles y políticas y etcétera, ¿no? Artísticas, científicas, que bueno, buscan en teoría mejorar la vida de determinado sector o determinada agrupación. Bueno, hola, ¿cómo estás? Bueno, yo no tengo mucho más para decir sobre el tema, ¿no? Porque podría hablar mucho más. Pero para no hacerla más larga, bueno, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algo que me quiera comentar, los leo. Y si no, les agradezco que me hayan acompañado, porque la verdad que sí, me estuvieron acompañando. Les agradezco que me hayan enviado también las preguntas, porque me sirvió para organizar un poco la charla. Espero no haber sonado como muy desordenada. Y bueno, los que vinieron tarde, este video va a estar en Instagram, y si no lo van a poder ver en mi canal de YouTube a partir de mañana, supongo que lo voy a subir. Bueno, esto es todo por hoy. Estoy considerando que en la próxima charla me interesaría hacer la casa 8, estoy segura que es una casa que a todos les intriga muchísimo, así que si van a estar, que va a ser el mes que viene, si van a estar, vayan pensando las preguntas. Bueno, gracias por decirme muy claro todo, porque yo siempre tengo el tema de que no tengo el mambo de que no se me entiende. Entonces cuando alguien viene y me dice te entendí, es como que le hago un monumento más o menos. Bueno, chicas y chicos, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar ahí, por las preguntas que me hicieron, por acompañarme. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias.